que fue un violentómetro ilustrado, lo que se hizo, precisamente como comentaba Laura, que al ir a las comunidades previamente y recorrer y levantar cuáles eran las necesidades, pues ahí nos dimos cuenta que una de las realidades que tiene Oaxaca es que la mayoría de las comunidades indígenas, tristemente, la población es analfabeta. Entonces, no les iba a servir que nosotras les creáramos desde el escritorio un material con letras si no saben leer, ¿no? Entonces no iba a ser algo entendible para ellas y ellos. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Y también adecuarnos, pues también a su lengua, llevarles los mensajes en su lengua. Nosotras, con ayuda de las personas en las comunidades, se tradujeron spots y jingles en 7 lenguas indígenas y 18 variantes. Entonces fue una locura, la verdad, al momento de estar con las grabaciones, con las traducciones, pero pues el resultado fue bastante satisfactorio porque solamente así pudimos hacer clic en las comunidades, ¿no? Hubo esa empatía, hubo esa comprensión de los mensajes y sobre todo, o sea, en las comunidades se escuchó bastante fuerte, bastante claro el mensaje, ¿no? Queremos desnaturalizar, prevenir, sensibilizar, que la gente identifique cuáles son los principales tipos de violencia que más se presentan en estas comunidades de los 30 municipios que tienen alerta de violencia de género contra las mujeres en Oaxaca y que es una realidad que como sociedad, como autoridades municipales, como instituciones públicas, no se tiene que dejar a un lado, ¿no? Sí, pues tienes mucha razón de lo que comentas. O sea, a mí me gustaría saber, ahorita que ya iniciaste esta parte de, pues que no tuvieran, a lo mejor fueran sin palabras, o cómo proyectaron ustedes los contenidos de la campaña a pesar de la diversidad, o sea, de las 8 regiones, porque sí hablamos efectivamente, como ustedes lo dicen, ¿no? De 30 municipios, pero de esos 30 municipios pues estaban en diferentes de las 8 regiones, ¿no? Del estado, y además, o sea, una comunidad a otra es diferente. Entonces, ¿cómo moldearon? O sea, yo creo que fue un trabajo súper especializado, y también hay que reconocer que cuando estas actividades las hacen mujeres que tienen perspectiva de género, que tienen perspectiva feminista, que tienen perspectiva intercultural, es cuando llegan a estos proyectos de éxito. Entonces, a mí me gustaría saber, si tal y si tú me pudieras decir cómo proyectaron estos contenidos de la campaña, porque, o sea, digo, si a mí me dicen, pues, así yo pensaría, híjoles, lo de la costa que les digo, los nichos son diferentes, ¿no? Los zapotecos, ¿no? ¿Cómo puede permear, ¿no? Todo el contenido que yo quiero proyectar? Entonces quisiera que, por favor, nos contara. Adelante. Como había dicho Laura, pues un año antes, cuando nos fuimos lo mismo en la caravana con Sepia, pues ahí pudimos palpar todas estas realidades y muchas de las características que comparten en cuanto a las distintas formas de violencia que ejercen en contra de ellas. Y veíamos que mucho de lo que ocurría en la parte de la costa también ocurría en el Istmo y en valles centrales, que era muy frecuente varios tipos de violencia, pero nos enfocamos a los que tenían mayor incidencia, para que a partir de ahí, porque si era abarcar mucho, pues realmente podría quedar muy suelto, ¿no? Entonces teníamos que enfocarnos a los que tenían mayor incidencia, pero que también eran de los de mayor preocupación, y uno de estos era el tema del abuso sexual infantil, porque bueno, vemos en las cifras, en las estadísticas, que Oaxaca es uno de los estados con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven esta situación y que se da al interior de las familias, que en más del 60-70% de quienes son los agresores viven en el entorno familiar, el hermano, el primo, el tío, el abuelo, alguien cercano a la familia, y
y lo que pasa en Oaxaca, ¿no? Aquí son familias extendidas en donde en un mismo lugar vive papá, mamá, el abuelo y un tío, ¿no? Entonces, estas realidades que realmente son muy preocupantes, no en que vivan todos, sino que estas relaciones que se normalizan, porque como se plasmó en el cortometraje, el tío que ve a la sobrina cuando va al baño, y que además es como una cadena, porque el cortometraje así lo muestra, esta realidad es que se vive en donde el tío ejerce este poder sobre las niñas y un control a base de miedo y también del silencio y estos pactos familiares en donde no se habla de eso, ¿no? A pesar de que sea algo muy visible o esté a los ojos del papá o de la mamá, esto aquí es preferible callarlo porque por muchas situaciones, principalmente porque se ha normalizado. Entonces, esto queríamos plasmarlo como una de las necesidades urgentes de ir desnaturalizando esta violencia sexual y también que se da dentro del matrimonio, porque también lo abordamos, este abuso que se da también dentro del matrimonio, en donde las mujeres son obligadas a sostener relaciones sexuales con el marido a pesar de que ellas no lo quieren, en contra de su voluntad. Y bueno, esto también, que más adelante a lo mejor ya lo platicamos, cómo creó también una resistencia dentro de las comunidades, porque este mensaje que se plasmaba a través de los spots de radio y que iban en estos, que se pasaban en el altoparlante o en el perifoneo, de repente sí llegaron a decir, ¿saben qué? Bájenle el volumen, o la gente decir, sabes que ya estamos cansados, no lo queremos escuchar, porque realmente toca esta realidad que es dolorosa y que se quiere esconder, se quiere seguir escondiendo. Entonces, estas formas de violencia no plasmadas, por ejemplo, también la prohibición es a que las mujeres salieran de casa, y lo encontrábamos en todas las regiones, incluso y en todos los estratos sociales, porque bueno, en Tuxtepec me quedó muy grabada la historia de una chica que escuchamos en la caravana de mujeres abriendo caminos, que ella nos comentaba, la verdad es que yo vivía muy bien, estaba en casa, y mi esposo pues era el que me llevaba todo, pero en ese llevar todo era no permitirte la libertad de salir, y la tenía aislada, y la tenía incomunicada de su familia, y la violentaba psicológicamente, y la violencia fue subiendo hasta que ella dijo basta y salió esa violencia. Y eso lo vemos en muchos otros municipios, a lo mejor en otras dimensiones. Aquí nos comentaba ella que la amenazaba con pistola en mano, en otras las amenazaban con el machete, pero eran las mismas realidades en distintos escenarios y contextos. Entonces, todo eso lo fuimos reuniendo, lo fuimos, digamos, priorizando, viendo cuáles eran las más que tendríamos, digamos, como más urgente a poder desnaturalizar, y ahí fue donde empezamos a plasmarlas, tanto en el violentómetro ilustrado como en los cortometrajes y en los demás materiales que se elaboraron. Sí, yo creo que efectivamente pues la violencia es naturalizada, sucede en los contextos comunitarios como urbanos, pero la diferencia en los sitios o en los contextos comunitarios es que la naturalización es comunitaria, ¿no? Como yo veo que el vecino, el tío lo hacen, entonces pues yo digo que está bien lo que sucede en mi casa, ¿no? Y este tipo de prevención creo que es importante porque efectivamente, como lo decías, hace eco. Entonces de repente sí como que nos hace ruido y dicen, es que entonces está mal. Yo lo he visto, yo lo he vivido, pero pues yo veía que pues también mi vecina lo vivía, entonces lo veía yo como muy natural, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de proyectos son elementales, pero realmente, o sea, generar los contenidos yo creo que es lo más difícil, porque efectivamente tú lo decías, bueno, vimos indicadores, ¿no? Sí, suceden todas las violencias, pero el 90% es la violencia sexual, ¿no? Entonces, por ahí hay que entrarle. Y en uno de los videos que me dieron la oportunidad de ver, yo identificaba
la violencia familiar. No sé si y entró, ¿no? Como que habían ciertos elementos, ¿no? Que veía en el contenido. No sé, Laura, tú nos quisieras abonar más a respecto, por favor. Gracias, Noemí. Efectivamente, para hacer un poquito de contexto, quienes no hayan podido ver la campaña, son varios materiales. Está el violentómetro, que ya mencionaron mis compañeras, están los 2 cortometrajes, uno, como bien dijiste, aborda el tema de la violencia familiar, y el otro, el abuso sexual infantil. Y también tenemos los spots y los jingles, que son 3, con diferentes temáticas, pero bueno, al ir traducidas a las diferentes variantes, la idea es que fuera material diseñado específicamente para cada comunidad. A mí me gustaría también comentar a quienes nos están viendo y nos están escuchando, como decías, bueno, generar los contenidos, por supuesto que no fue fácil, ese era el mayor reto, créeme que sí nos quitó el sueño muchas noches, ¿no? A niveles entre las 3 horas y horas de así, ¿no? Mejor así, quítale, ponle, ¿no? Eran videollamadas larguísimas, porque ya fue dentro del confinamiento que tuvimos que ir ajustando esto. Y bueno, pues algo de lo que detectamos, sí, era que la población a la que nos íbamos a dirigir, que eran mujeres principalmente, y en muchos casos mujeres jóvenes también, pero las mujeres mayores, por supuesto, no sabían leer ni escribir. Y en la caravana anterior que habíamos ido, teníamos cantidad de material impreso, ¿no? Entonces, no fue algo que, ¿cómo lo descubrimos? No, porque lo vivimos. Íbamos y teníamos dípticos, trípticos, carteles, etc., etc. Entonces, ¿qué pasa? Solo los recibían, ni siquiera les llamaban la atención, porque estaban plagados de letras. Y en muchos casos nos dimos cuenta al momento del registro, cuando pasamos la lista, que tampoco podían anotarse, y teníamos nosotras que hacer la función de ir anotando, porque no sabían cómo llenar la lista. Entonces, eso para nosotras fue de una riqueza enorme el tener esa experiencia, porque entonces supimos cuáles eran sus necesidades reales. Un material ágil, digerible, sencillo, en donde el mensaje pudiera ser captado rápido y de forma universal, que no importa si sabes leer y escribir, que no importa qué lengua hables, la idea es que sepas qué está pasando y tengas el mensaje e identifiques la violencia. Otro reto enorme era que íbamos a abordar este tema. Violencia familiar y abuso sexual infantil son temas que ocurren entre 4 paredes. Era un poco el reto de la intimidad, de estas cuestiones incluso de secrecía, a veces por generaciones, como es el caso que estamos abordando en el corto. Entonces se trata de romper la violencia, de decirles, esto no es normal que pase, la violencia no es normal, y tienes que hacer algo, y tienes que denunciar, y la violencia tiene que concluir, y eso no quiere decir que si te pasó a ti, le pasó a la hermana mayor, y va a seguir pasando de generación en generación. Entonces vimos la reacción del público, escuchamos muchas historias, y de verdad que de ahí nutrimos el informe final, que también redactamos con las conclusiones y todo lo que vimos y escuchamos en estas comunidades. Nuestra idea es haber podido generar un poquito de conciencia. Sabemos que es una problemática enorme, compleja, estructural, pero por lo menos un granito de arena ir aportando en esta lucha porque la vida de las mujeres y de las niñas esté libre de violencia, por lo menos en estos municipios en los que nosotros nos dirigimos. Así que sí fue un reto, Noemí. Afortunadamente el esfuerzo de un equipo, este es un trabajo de equipo, hay que decirlo, arropado por la Sepia, rindió sus frutos. Sí, de verdad que fueron frutos hermosos, podría decirlo de esta manera, porque al menos yo no he visto en tema prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en comunidades que haya tenido incidencia como esta. Y de ahí surge mi pregunta, Monse, a ver si tú me puedes comentar,
cómo se les ocurre el nombre, porque eso fue muy atinado también, ¿no? Porque además las imágenes, porque dijeran, en una campaña todo tiene que ver como para que las niñas o las mujeres se identifiquen, porque también veía que los hombres, o sea, al momento de ver el video y eso fue en Candelaria Los Hechas, cuando vieron el video de la prevención del abuso sexual, como que muchos como que se recargaron. Entonces, yo estaba infartada de decir, ay Dios mío, hay tantos abusadores aquí, que porque su reacción, ¿no? Pues dice muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, Monse, cuéntanos, o sea, el nombre a mí me encantó, porque efectivamente, como lo decía hace rato, es coloquial, ¿no? Y el tema de las imágenes, porque las imágenes también, muchísimo, y fue también una de las claves, me parece. Adelante, Montserrat. Gracias, Dani. Definitivamente poder llegar al nombre y al eslogan de la campaña Que te caiga el 20 fue igual el primer reto, igual que tuvimos antes de la elaboración de todos los contenidos, ¿no? Porque de hecho platicamos con mujeres en algunas comunidades indígenas para hacer esta retroalimentación, que ellas nos dijeran, oye, te late, ¿cómo lo percibes? O sea, no fue también algo así al vapor, sino que también fue un proceso de consulta y de retroalimentación con mujeres de las comunidades, ¿no? Y pues en efecto es una frase corta, el que te caiga el 20, clara, muy coloquial, bastante cotidiana, y que no solamente la conocemos, pues no, las que estamos aquí en este foro, ¿no? Sino, pues, si le preguntamos a nuestras familias, a mamá, papá, no sé, a muchas generaciones, no solamente nosotras, conocen y sí, pues te dicen algo acerca de cuando tú les preguntas, ¿y para ti qué es que te caiga el 20, no? Entonces, de ahí partimos, pero principalmente el año pasado, pues fue un año bastante visible en el que las mujeres de todas las edades y en diferentes partes del mundo, específicamente en México y en Oaxaca, pues levantaron la voz aún más para pronunciarse, ¿no? Por esta violencia feminicida, porque pues la igualdad, la equidad en oportunidades, en derechos, se logre materializar. Entonces, el primer trimestre, antes de que todo el mundo estuviéramos con el tema del COVID y todo esto que se desencadenó, que no pensamos que iba a durar tanto, ¿no? En diferentes partes del mundo las mujeres salieron a las calles, ¿no? Se manifestaron, exigieron, ¿no? El reconocimiento de sus derechos. Entonces fue un año como un despertar en este sentido, aún más en esta búsqueda de que se materialice, de que se logre esta igualdad, pues entre mujeres, ¿no? Y hombres. Y pues, si bien a principios del año se habló mucho de este tema, a raíz del confinamiento se agudizaron aún más los problemas relacionados con las violencias hacia niñas y mujeres. O sea, este confinamiento del 2020, desde los primeros meses, nos puso así que en la mesa que pues las mujeres estaban sufriendo 5 veces más en el hogar, ¿no? Y pues que esto no era algo nuevo, sino que se estaba agudizando a raíz de que las mujeres y las niñas pasan más tiempo ahora que estamos en cuarentena, en confinamiento en el hogar, pues esto se agudizó. Entonces, por eso quisimos tocar esta frase en alusión a la lucha de las mujeres, que el año pasado fue bastante importante, y también por el tema pues de la pandemia y lo que generó esta pandemia en cuanto a que se visibilizó aún más las violencias que se viven al interior del hogar, ¿no? Y dejamos una historia sin violencia para las mujeres. Pues Oaxaca sabemos y se caracteriza porque el trabajo pues generalmente es como en solidaridad, tejiendo redes, hay trabajo comunitario, evoca esta comunalidad en lo que se hace en las asambleas,
los acuerdos que se toman al interior de la comunidad, de las familias, y pues quisimos tocar esa parte, ¿no? También como una forma de que las comunidades, las personas, se sintieran identificadas con sus raíces. Pues si bien Oaxaca es artesanías, la gente se dedica a la elaboración de huipiles, también evocamos a eso de vamos a tejer, vamos a crear, vamos a hacer nuevas formas de convivencia y de una convivencia también pacífica, armónica, de respeto a los derechos humanos. Es así como surge. Sí, muchas gracias. Sí, y es que se nota el trabajo de diagnóstico que realizaron, porque efectivamente, como lo mencionas, dentro de la comunidad, pues siempre estamos tejiendo nuestra solidaridad, y creo que la identificación de que vayamos nosotras tejiendo y dando nuevas formas, ¿no? de poder convivir hombres y mujeres, creo que eso fue elemental, y creo que también eso llevó a que esta campaña tuviera mucho éxito, porque hace unos días de repente vas a la comunidad y platicas y te dicen, ¿no? Que te caiga el 20 y inmediatamente lo identificas, ¿no? Y yo les comentaba, bueno, pero no vinieron aquí. Y ellos decían, es que lo escuchamos en alguna otra comunidad que lo estaban anunciando, ¿no? Entonces, así sea el nombre o los dibujos, sí empezó a crear conciencia, y eso significa también que son mujeres, ustedes que lo elaboraron, que sí se identificaron, que sí traen, les vuelvo a decir, como la perspectiva, porque independientemente de que a lo mejor vas, haces el trabajo, pero si no interiorizas este tipo de perspectivas, pues realmente no puede haber un material tan excelente como este. Pero dentro de las comunidades donde ustedes fueron o que tuvieron la oportunidad de compartir esta campaña, ¿cuál fue el reto en cada comunidad? Porque me imagino que no a la primera dijeron, no, pues pásale, ¿no? Porque eso es muy complicado. Por lo regular te dejan pasar siempre y cuando les lleves algo material, y esto era cuestión informativa. Yo creo que para que tuviera este impacto, me imagino que también porque ustedes fueron para esta vinculación con la autoridad, con las mujeres, no sé, como hace rato lo decía, ¿no? O sea, de repente sí se enojaban, pero que aparte, aunque se enojaran, a lo mejor el vecino o de esos dos señores, pero pues había una autorización de la autoridad, o en algún momento no hubo, porque eso también es bien interesante, ¿no? O sea, cómo fueron los retos a enfrentarse, y más si iban la mayoría de ustedes mujeres, ¿no? Citlali, por favor, adelante. Sí, fíjate que también fue un punto muy importante, pues qué hemos de decir, sí, para nosotras, el habernos ido a cada uno de los municipios, que fue maratón, y casi nos aventamos el recorrido en menos de 15 días en estos 30 municipios, porque íbamos de volada, ¿no? Y afortunadamente encontramos, salvo en uno o dos, alguna resistencia, pero en realidad pues sí había esta disposición, a lo mejor solamente de palabra en algunos casos, pero había esta apertura de decir, bueno, sí, quiero conocer los materiales y déjenmelos. Había quienes sí estaban pues comprometidas o comprometidos con el poder difundirlo de manera así con conciencia. El primero al que llegamos fue... ayúdenme, chicas, ¿cómo es este municipio en el donde, bueno, inmediatamente que llegamos, le dimos a Pasco, Santa María Pasco, le dimos, aquí está el material auditivo, y en ese momento se fueron a ponerlo en el altavoz del municipio, y se empezó a escuchar todo el tiempo que estuvimos ahí. Lo dejaron, nosotros nos retiramos, pero a lo lejos se escuchaba que seguían transmitiendo estos mensajes en su lengua materna y en español, y te habla pues de este compromiso que tienen, al menos en sí recibirlos y repartirlos. Pero también nos encontramos en otros municipios en donde lo que dices es bien cierto. O sea, ¿yo qué voy a ganar? Porque aquí vienen y me piden que ayude, pero pues si
¿con qué dinero, no? ¿Con qué recurso? Cuando lo único que se les pedía era pues ponerlo en su altavoz o repartir el material que ya estaba hecho, pero nos decían, aun cuando tenían la obligación de generar estas acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, era como muy resistente porque sí, lo que quieren es más recursos, dinero, obras y cosas así, pues ellos no lo ven como algo que realmente les va a impactar en beneficio en sus comunidades. En alguna otra más, pues nos encontramos con esta incluso justificación de decir, es que sí hay violencia o hubo violencia contra una sola persona, pero casi ella se lo buscó porque era muy revoltosa, porque protestaba por todo, pues dando argumentos ahí que precisamente es lo que queríamos, ¿no? Desnaturalizar todo esto y decir que no que la violencia en ninguno de los casos en contra de las mujeres pues se justifica y es normal. Pero básicamente hubo muy buena respuesta en cuanto a cuando nosotras fuimos a darles estas pláticas de sensibilización y a presentar la campaña. Y en algunas también hubo algunas dificultades, pero era más porque pues la gente o los hombres que se sintieron pues aludidos con estos, hay un spot que como fueron actuados, pues llegaban a identificarse, que decía, no, suéltame, te digo que no quiero, y el hombre diciéndole, pues si para eso eres mi mujer, y el mensaje, el escuchar eso, y el que les dijeran es que no porque sea tu esposa, puedes abusar de ella, incluso es un delito, pues era como impactante y de rechazo para algunas comunidades que pidieron bajarle el volumen o que ya definitivamente no entraran a perifonear, pero pues efectivamente había compromisos ahí de las autoridades para que pudiera llevarse a ras de tierra esta campaña. Sí, muchas gracias. Laura, a mí me gustaría saber, y ahorita que estaba comentando Citlali, ¿cómo fue la participación de las mujeres que están en los cabildos? Porque efectivamente el reto de ustedes día ya, ¿cómo fue la construcción un poco de este cabildo? Yo creo que las mujeres decían, bueno, sí le entramos, pero pues algunos hombres ahí en la resistencia, y más cuando estos audios ya eran en su lengua, o sea, no había forma, ¿no?, de que dijera que no le entiendo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame esa parte. Gracias, Noemí. Efectivamente, fíjate que eso también fue interesante y para nosotros objeto de análisis igual, cómo fueron reaccionando, cómo tuvimos aliadas en las instancias municipales de las mujeres, también reconocemos mucho su apoyo y su solidaridad, y algunos enlaces que fuimos haciendo con las mismas mujeres de las comunidades desde el año pasado, que nos dimos datos, teléfonos y que seguimos, ¿no?, en comunicación. Entonces, cuando llegamos, eso era padrísimo porque ya eran redes de mujeres. Por ejemplo, en algunos casos artesanas, en otros que participaban en la vida pública, y pues gracias a ellas la acogida era como más cálida, ¿no? O era una manera de entrar quizá de una forma un poco más suave, vamos, porque sí hay que decirlo, los hombres que integraban los cabildos, no todos reaccionaban bien, observábamos, algunos se reían, se estaban codeando, escuchamos algunos comentarios incluso despectivos, con etiquetas de ya vienen con sus mismas cosas, seguramente vienen nada más a alborotar a la población, cosas así que pues el mensaje les incomodaba, el mensaje en sí mismo. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que estaban en algún puesto de decisión mostró empatía. Alguna de ellas nos marcó muy fuerte su testimonio, fue en la Mixteca también, en donde después de ver el cortometraje que tú mencionas, el de abuso sexual infantil, nos dijo, es que a mí me pasó algo así, y yo en su momento acudí al presidente municipal en turno, y no me ayudó, no me creyó, se burló de mí. Si él me hubiera ayudado, mi historia habría cambiado.
y ahora, bueno, estoy yo en una posición de poder, y cuando me lo encuentro, así literal, dijo, me dan ganas de echarle el carro. Y decía, bueno, ahora que soy autoridad, yo desde mi trinchera voy a abrir brecha, voy a decirle a las niñas que no es normal que pase eso, que haya a quien acudir, que sí les vamos a creer, que hay que tender la mano. Entonces, estas mujeres que están convencidas del mensaje, yo creo que son las mejores aliadas y son quienes además van a replicar la campaña. Lo que les decíamos, esto tiene un tiempo de duración, nosotras cumplimos con un periodo que está establecido, pero estos materiales son suyos y los pueden seguir reproduciendo, y esperamos cuando termine la pandemia, cuando puedan regresar a las aulas, porque así estaba trazado inicialmente, que se proyectaran en las escuelas de nivel básico y nivel medio superior. Bueno, incluso hasta nivel superior, porque también parte de los aliados era la UAPO. No se pudo hacer de esta manera. Entonces, a lo mejor en pequeños círculos, en la mayoría de las comunidades sí hay internet, un poco limitado, pero tienen acceso, tienen teléfonos. Les decía, replíquenlo en grupos de WhatsApp, a la comadre, a la vecina, y así es como se va a ir tejiendo esta cadena. Así que, sin duda, sin el apoyo de todas ellas, este mensaje no hubiera sido posible, ¿no? Sí, efectivamente tienes razón. Y con eso me viene a la mente, no sé si sea también como un reto, porque ya Monse me dirá, pero tengo la duda de, o sea, sí, efectivamente ya se llevaron los materiales, sí hubo la aceptación, pero nada más fue ese día, o como lo decías, ¿no, Laura? En el sentido de que, pues, replícalos, sigamos, ¿no? Moviendo. Entonces, en este momento, porque, no sé, supongo que la campaña terminó en diciembre, no lo sé, ustedes me dirán, pero en estos 3 meses, ¿habrá habido réplicas de esta información, o creen que se haya quedado ahí? Porque eso es otro de los retos, me parece, ¿no? O Monse, me gustaría tu opinión al respecto. A mí, fíjate que al momento nosotras no tenemos conocimiento de que en estos, por lo menos lo que fue enero, febrero y marzo, en las comunidades se siga replicando esta información. Como decían mis compañeras, el material es ya de las comunidades, es público, y ellos pueden hacer uso de este material, pues cuando ellos así lo consideren. Si bien cuando nosotras fuimos de avanzada, fuimos como el primer equipo que llegó a las comunidades, y fuimos como abriendo camino, ¿no? Como dice, fue el lema del programa del 2019. Y los demás equipos de las otras modalidades, con los otros proyectos, cuando se quedaron ahí mucho más tiempo, porque nosotros solamente estuvimos un día por comunidad, o menos de un día, pero los otros compañeros y compañeras fueron quienes estuvieron y se quedaron pues más tiempo en las comunidades, y pues yo escuché todavía lo que es el mes de enero, en las estaciones de radio de aquí, comerciales aquí en Oaxaca, escuché los spots y los jingles, pero la verdad sí desconocemos si esto se siguió así difundiendo ya en los meses posteriores, ¿no? Pero pues sí, definitivamente, pues el reto que tienen en las comunidades, pues las autoridades municipales es bastante enorme, ¿no? Y definitivamente el tema de la violencia hacia mujeres y niñas, pues es tarea de todas y todos, desde donde nos encontremos. Y una de las dificultades que también vimos, sobre todo en una de las regiones que se presenta como foco rojo aquí en Oaxaca, es en el Istmo de Tehuantepec, en donde la verdad cuando pasamos hubo bastante desinterés, las autoridades fueron apáticas en lo que fue Salina Cruz, Santo Domingo, Tehuantepec,
Juchitán, que es un municipio grande y que presenta altos niveles de violencia hacia las mujeres. Entonces, nos meramente entregamos los materiales a través de oficialía de partes cuando se debería de haber hecho algo mayor, ¿no? Algo mayúsculo, pues también por la problemática que ahí se vive, ¿no? Y también en comunidades como, y lo voy a decir así, Santo Domingo Tepuxtepec, en la Sierra Norte, que pertenece a parte de la zona Mije, en donde ahí pudimos también identificar cómo esta violencia está tan normalizada, es de manera, se palpa, la cultura de la violencia es tal que se justifica, ¿no? O sea, las mujeres las matan porque son infieles, ¿no? Por así frases que venían de la misma autoridad municipal de Santo Domingo Tepuxtepec. O sea, lo justifican, excusan el tema de la violencia, ¿no? Y particularmente a mí me conmovió bastante esa comunidad, porque hace ya más de 10 años la misma autoridad nos narró ahí cuando estuvimos, una niña de 5º grado de primaria fue violada por su maestro y producto de esa violación pues tuvo un hijo, pero el resultado de todo esto fue que la niña, el maestro presuntamente la mata, ¿no? Entonces, no ha habido justicia, no sabemos qué fue del maestro y tampoco qué fue del menor, ¿no? Que quedó, pues, sin su mamá, no sabemos en qué condiciones esté, pero este tipo de situaciones, la verdad, sí nos mueven para que, pues, se sigan haciendo más acciones, tejiendo más redes de apoyo para las mujeres y para que las autoridades encargadas de procuración de justicia realmente hagan su chamba, ¿no? Porque esa también fue una de las constantes en todas las comunidades. No hay justicia, ¿no? No hay justicia. Yo ya hice como mujer tomé la decisión de ir y denunciar ante el Ministerio Público, ante el síndico municipal, ya tomé ese gran paso porque sabemos que no es algo sencillo que tengan que hacer las mujeres y a más aún las niñas que están sufriendo violencia, pero cuando lo hacen se topan con un muro, se topan con pared, se topan con ministerios públicos insensibles, con autoridades municipales apáticas, que las revictimizan. Entonces, eso hace que las mujeres desistan en la denuncia, ¿no? Y entonces hay una cultura en las comunidades de la impunidad. Entonces, el agresor se pasea sin mayor problema por el pueblo y sigue haciendo sus cosas, ¿no? Ahí en la comunidad, violentando a otras mujeres y pues no hay ninguna sanción. Y por eso lo que hicimos también, como abordar en ese cortometraje de la prevención del abuso sexual infantil, que al final fuera que hay una consecuencia y que si tú violentas a una niña, a una mujer, es un delito y eso se paga con cárcel. O sea, hay un castigo, hay una sanción. Y ese es uno de los mayores retos que nos enfrentamos hoy en día como sociedad, ¿no? O sea, la cultura de la impunidad y pues que hay autoridades indolentes, apáticas, omisas, y eso hace pues más difícil que pues se detenga esta ola de violencia que pues sigue y lo hemos visto día con día en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, ¿no? Entonces que esto está en aumento y no debería de ser así, ¿no? Sí, efectivamente. Me parece que el reto es mayúsculo, más si es de comunidades indígenas y efectivamente, como lo menciona, el pacto patriarcal que tienen las autoridades, sean estas de ciudades, urbanas y de comunidades indígenas, es demasiado fuerte. Y hay que ir rompiendo con esos esquemas porque pues aunque sea mínimo, pero hay un eco
después de todo, porque efectivamente, como lo mencionas, lo que no queremos es que lleguen a este proceso judicial que lamentablemente no hay acceso a la justicia para nosotras como mujeres indígenas, ¿no? Porque primero, mi autoridad no tiene la perspectiva para darme la atención, porque no conoce o como lo trae introyectado y naturalizado, pues entonces me revictimiza. Y la segunda, si me voy a una instancia institucional judicial, pues primero es el tema de mi lengua, porque con la persona con la que estoy, pues primero no me identifica en la lengua, porque me discrimina en ese sentido, y de aquí a que me encuentre el que me puede interpretar, y bueno, es una serie de situaciones, y eso es lo que no se quiere, y por eso es muy necesario y bien importante trabajar desde la prevención. Y lo que sí les quiero comentar que a mí esta campaña en particular me gustó mucho, porque independientemente de que sí tenemos esas autoridades que no tienen el compromiso y que no quieren romper ese pacto que tienen, pero sabemos que de las comunidades que fueron, hubo incidencia. No sé qué tan porcentaje, pero sé que la hubo. Y sé que desde ahí se van a ir como replicando, diciéndose la vecina o la tía o la otra amiga, ¿no? Y que eso, porque si somos de a poquitos, posterior nos vamos a hacer muchas, y creo que eso nos hace fuertes, ¿no? Como mujeres. Y qué bueno poner estos municipios como puntos específicos, porque en este cambio que va a haber, ojalá que veamos que hombres y mujeres pues impulsen este tipo de proyectos, porque nos queda claro que esto hace muchísimo más eco, que no nos esperemos a la atención, que eso es lo que queremos prevenir, ¿no? Que más mujeres, digamos, siendo violentadas en nuestra casa, en la institución y en la comunidad, pues, ¿no? Porque pues eso implica muchísimos riesgos para todas. Y como para concluir, porque me parece que son unas reflexiones muy importantes, y creo que dejar estos temas para que las personas que nos acompañan sigan replicando esa información, que nos apoyen a que la sigan difundiendo, pero nos gustaría que también ustedes nos compartieron unas últimas reflexiones de este proyecto donde ustedes han trabajado, y también si tienen la oportunidad de mostrar, ¿no?, los materiales, no sé, como también para que las personas que no lo han podido ver o dónde pueden accesar a ella, ¿no? Porque si efectivamente sí es público, pero pues de repente pues andamos como viendo otras cuestiones. Yo creo que si tenemos a la mano materiales que podemos compartir, pues va a ser importante, porque efectivamente lo que hagamos cada uno de nosotras es abonar un poquito. Y también es para que vayamos haciendo mella en estos hombres que siguen haciendo sus pactos, que en algún momento las tenemos que romper, ¿no? Si no son ellos, nosotras lo vamos a hacer. Y yo creo que eso es bien importante. Citlali, me gustaría algunas reflexiones, conclusiones o alguna cuestión adicional que quisieras compartirnos. Sí, gracias, Mavi. Comentarte que los materiales están en un perfil de Facebook que se llama Campaña Sepia Conavi. Está en Facebook, ahí pueden consultar todos los materiales, desde el violentómetro ilustrado, están los spots, tanto en castellano como en cada una de las lenguas a las que se tradujeron o se interpretaron, más bien porque eso también no lo comentamos, pero es importante, no es una traducción literal, sino que fue adaptada con sus propias voces, a su contexto, a sus expresiones. Este material pueden encontrar ahí, así como los cortos animados, tanto el de prevención de abuso sexual infantil como el de violencia familiar. Y qué decirte, Noemí, la verdad es que pues el esfuerzo pues tiene que ser continuo, se necesita mucho y bueno, es un hecho que con una campaña no se va a erradicar este problema que viene
arrastrándose desde muchas décadas atrás, desde mucho tiempo atrás, y que se ha sostenido por pues precisamente lo que comentas, estas partes de los pactos patriarcales, así como también pues estas resistencias también que hay y los problemas estructurales que pues todas conocemos. Actualmente revisaba yo las cifras, que pues marzo, que una fecha, un mes en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues en este año marzo ha sido uno de los meses más violentos para las mujeres. Son ya 8 asesinatos de mujeres, 8 cometidos desde el 8 de marzo hasta la fecha, y muchos de estos con bastante saña, bastante crueldad, cometidos en diversas partes del estado. Y el contexto, esto se enmarca también en un contexto nacional bastante cruel, bastante difícil. Estas imágenes que circularon en redes sociales, en donde veíamos a las niñas de 16 años cargando el ataúd de su amiga, de Wendy, quien fue asesinada, y nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace pensar en qué está pasando, en que esto puede llegar a ser tan normal que ya no nos duela, o cómo vemos estas reacciones también de la misma. Salen a las calles a gritar los nombres de las mujeres que han sido asesinadas, salen a exigir justicia por ellos, y vemos estas reacciones de la gente que les causa mucha indignación el que las mujeres exijan justicia. Y por otro lado, que no les cause indignación ver estas imágenes en donde son niñas las que están cargando con todo este peso, con todo este dolor que implica el asesinato de una joven de su edad. Y luego encontrar todas estas reacciones en redes sociales en donde ves que seguro se fue con el novio, en donde se les criminaliza, en donde se les responsabiliza, en donde es más fácil voltear hacia otro lado que ver lo que realmente está ocurriendo. Creo que nos falta mucho trabajo por hacer de manera conjunta. Responsabilidad de cada uno dentro de nuestro entorno social, también las instituciones y los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande. No se ha llevado a la práctica, lo que comentaba Monse, en los ministerios públicos, donde se les ignora a las mujeres porque es más fácil decir al rato aparece, porque es más fácil decir al rato ya regresas con él, ¿para qué le estás denunciando? Porque es más fácil decir, pues mejor mira, cállate, ya no le digas nada. Todo eso creo que hay que ir cambiando y transitar a realmente este estado de respeto a los derechos de las mujeres y la construcción de una sociedad más igualitaria, equitativa, en donde pues la violencia deje de ser esta costumbre que todos los días pues nos lastima, nos duele y nos mantiene en luto. Sí, creo que a todas duele estos últimos acontecimientos y ha sido en todos lados. O sea, es increíble ver cómo avanzando en los derechos, pero hay un retroceso terrible, o sea, en el sentido de que si avanzas, entonces para que nos vayamos limitando, pero también probablemente ellas también están haciendo otros movimientos, ¿no? Yo creo que venimos sufriendo y que también esa racialización que